Elbaf, el territorio de los gigantes de la isla Worldland. Sí, Worldland es la isla, Elbaf solo es un país o pueblo dentro de esta isla. Este territorio lleva presagiado desde el capítulo 116 del manga. Eso me hace pensar que tal vez el arco de Elbaf empiece en el capítulo 1116. Y no sé si lo sabéis, pero Elbaf va a ser el arco que cambiará todo lo que conocemos en One Piece y el mundo no está preparado para ello. Oda, al igual que yo, somos grandes fans de una serie llamada Vicky el Vikingo. Recuerdo aún las mañanas cuando me levantaba para ir a clase y mientras desayunaba para irme al colegio miraba capítulos randoms donde el protagonista, Vicky, un niño sin la fuerza de un vikingo, logra con solo el ingenio encajar bien con ellos y ganar muchas batallas. No sé si visteis esta caricatura, pero recuerdo que era muy buena serie, que además Oda también la veía de pequeño y reconoce que es muy probable que por culpa de esta serie ahora le gusten mucho los piratas y debido a ello crear la serie One Piece. Con todo esto ya entendéis por dónde quiero ir y por qué pienso, bueno, mentira, no es que lo piense, sino que al 100% Elbaf va a ser el arco que cambiará todo lo que conocemos a día de hoy sobre la historia de One Piece, porque al igual que Wano, que fue un arco que Oda tenía pensado desde el minuto 1 que empezó la obra, Elbaf también es otro arco que lo tiene pensadísimo desde el primer momento en crear One Piece. Así que dicho todo esto, vayamos a hablar del por qué va a ser tan importante este arco, recordando datos de interés y teorizando un poco de lo que podemos llegar a ver, pero ya os digo que todo lo que diré yo se va a quedar en nada en comparación a lo que nos tiene preparado Oda. Por empezar, hablemos de los gigantes de Elbaf, que son una raza que han vivido durante siglos y tienen una vida muy longeva, por lo que podemos asumir que tienen conocimientos que ninguna otra raza tiene. Además, según Vegapunk, estos tienen todos los libros de Ohara y es bastante probable que hayan continuado con las investigaciones de los arqueólogos. Por otro lado, hay que recordar que los habitantes de Elbaf adoran el sol y celebran anualmente el nacimiento del sol en el festival del solsticio de invierno. En esta celebración alaban el nacimiento y renacimiento del sol y, como es evidente, esto se conecta con el dios del sol Nika, es decir, con Luffy, por lo que estos gigantes podrían explicar más sobre quién fue Nika en el pasado y por supuesto también Joy Boy. Además, hay que recordar que el gobierno mundial no quería que se propagase la foto de Luffy en su quinta marcha en el Wanted, porque se veía claramente que Luffy es el dios del sol y eso era un gran problema para ellos, porque son conscientes de que hay razas o culturas que veneran a este dios o el sol en sí, véase los Gyojins, la isla del cielo y los gigantes, claro está. Cabe destacar decir que en un principio todos pensábamos que íbamos a ir a Elbaf después de Wano, de hecho era demasiado obvio que ese era nuestro siguiente arco, pero por lo visto Oda dijo que no, que antes tocaba Egghead, un arco tecnológico que nadie se esperaba, pero que realmente necesitábamos por toda la información que nos han dado. De hecho, el que fue para Elbaf fue Kid, que acabó siendo aniquilado por Shanks, que por cierto es probable que sea su territorio, aunque no está confirmado al 100%. Como digo, ha sido muy importante que hayamos tenido Egghead antes que Elbaf, porque ahora los Mugiwara se podrán llevar a Vegapunk y que este nos cuente más sobre el siglo vacío y cómo todo conecta con la cultura de los gigantes. Hablando más en profundidad sobre Elbaf, sabemos que hay un árbol gigante que destaca mucho y está ubicada justamente en una isla llamada Worldland, o sea, Tierra de la Guerra, que si lo conectamos con lo que nos contó Franky en relación a la madera que se usó para construir el Sunny y el oro Jackson, la madera Adam, dice tal que esto: una vez, hace mucho tiempo, se liberó una guerra sin fin en una isla. Muchas personas murieron y la isla fue destruida por una lluvia de balas, quedando en ruinas. Sin embargo, la gente regresó para reconstruir una nueva nación cerca de un árbol gigante, el único que permaneció intacto después de esa guerra, y fue llamado Adam. Para mí es obvio que ese árbol del que habló Franky sea el mismo que veremos en Elbaf, que por cierto el Sunny necesita reparaciones urgentes y les vendría bien pillar un poco de esa madera. En cierto modo, todo Elbaf está basado en la mitología nórdica, y en esta mitología se conoce un árbol que es llamado Yggdrasil, que es considerado el árbol del universo o el árbol de la vida. Todo esto también me hace pensar que Urano, una de las armas ancestrales, se encuentra en esta isla, ya que fijaros en algo, Plutón está en Wano, Poseidón está en la isla Gyojin, y estas dos islas son las más importantes en el mundo de One Piece. Entonces, no es de extrañar que también haya otra arma de esta magnitud
plenitud en Elbaf, porque al igual que las otras dos, Elbaf está relacionado con el reino antiguo y el siglo vacío, sin contar que estaría bien protegido porque según las palabras de Big Mom, Elbaf posee el ejército más poderoso del mundo y sería perfecto que esté oculta allí. Y hablando de gigantes poderosos, es genial el hecho de que la gran flota de los Mugiwara tengamos una tripulación formada de gigantes, porque cuando se enteren de que siguen las órdenes del dios del sol Nika, se van a alegrar mucho. Es más, eso me hace pensar que los Mugiwara tienen mucha conexión con los gigantes sin que tenga que ver con el siglo vacío. Por ejemplo, Jaguar Di Saul sigue vivo y conecta con Nico Robin, Usopp se lleva bien con Dorry y Brogy, que están ya en Elbaf culminando su batalla infinita. Además, Oimo y Kashi también están allí, y son gigantes muy importantes en la narrativa. Luffy le emociona mucho esta raza por los vikingos que son y el tema de ser unos guerreros, sin contar que con la quinta marcha tiene una técnica para convertirse en uno de ellos. Y como comenté antes, es posible que Shanks posee este territorio como suyo, que por cierto luego hablaremos del tema Usopp con Elbaf, que hay mucho que comentar sobre él. En cuanto al poder de los gigantes, sabemos que su nación es la más poderosa canónicamente. Esto nos lo han dicho varios personajes importantes de One Piece y también incluso del propio Oda. Esto es debido a que es una nación que jamás ha sido invadida por ningún Yonkou o gobierno mundial u otras organizaciones, porque ellos son los conquistadores y no se dejan conquistar por nadie. Todo esto me hizo teorizar algo sobre el tema de los hakis, y es que sabemos que hay ciertos territorios del mundo donde llaman el haki de una forma distinta. Por ejemplo, el haki de observación le llaman mantra en la isla del cielo, mientras que en Wano le llaman Ryou el haki de armamento. Mucha gente confunde en que se le llama Ryou el haki de armamento avanzado, pero no, Hyogoro nos confirmó que todo haki de armamento se le llama Ryou. Entonces mi punto aquí es que es muy probable que en Elbaf el haki del conquistador tenga otro nombre, que por ahora no sabemos, pero estoy muy seguro que así será. Otro tema que voy a tocar es sobre Law, porque es probable que se involucre en el arco, puesto que lo último que hemos visto de él fue huyendo de Kurohige. Dado que Elbaf es un lugar lleno de conocimientos y secretos, podría haber información crucial que Law esté buscando con su cometido de saber qué significa la Di. La importancia que tiene aquí podría estar relacionada con la revelación de la verdadera historia del siglo vacío. Por otro lado, sobre el antagonista o villano del arco, es probable que sea Big Mom, porque yo sigo pensando que está viva, no como Kaido, que para mí sí que está muerto por el hecho de que Oda no se va a romper más la cabeza con él, dado que es un personaje demasiado difícil de controlar. Así que si Big Mom vuelve a la trama, sería perfecto, porque esta Yonkou tiene conexión con Elbaf, aunque también os digo que si no vuelve, entonces tal vez sea su tripulación quien esté yendo para allí a por Luffy, porque lo último que sabemos de ellos es que estaban buscando a su madre en Wano. Además, esto me hace creer que si realmente Big Mom está viva y que tenga un enfrentamiento final con Luffy, porque recordemos que él dijo que iba a enfrentarse a todos los Yonkous, podría ser el cierre perfecto para su historia de rivalidad que comenzó desde la isla Gyojin. El otro villano o antagonista que tengo en mente, aunque honestamente tengo mis dudas y pienso que tal vez sea un personaje como Nekomamushi o Inuarashi, es Loki. Este personaje es obvio que está inspirado en la mitología nórdica. Fue considerado un dios, un mentiroso, un genio, un mago, el más astuto del mundo, etcétera, etcétera. La verdad es que la historia de Loki en la mitología es demasiado extensa, al punto de poder hacer una serie completa de 2 horas explicando todo sobre él. Por eso mismo no voy a parar a explicaros tanto sobre este personaje. Si queréis que teorice sobre quién será Loki, el príncipe de Elbaf en One Piece, en un vídeo aparte, tan solo pedídmelo o dadle like al vídeo y si veo mucho apoyo os lo traeré. No obstante, quedaros con que es un personaje que muy probablemente esté chetadísimo y sea lo que Usopp algún día quisiera ser en su vida. Ahora hablemos de la importancia que tiene Usopp en este arco, que ya os digo que va a ser su arco de desarrollo sí o sí. Esto ya no es un tal vez o puede ser, es un sí o sí, porque ya no hay otro arco para que evolucione si no es en este.
Por empezar, Usopp debe de mejorar su haki de observación. Llegó a despertarlo, pero ni siquiera lo tiene desarrollado, por lo que debería empezar a controlarlo en su forma base y usarlo permanentemente, porque como tirador debe de estar atento a cualquier amenaza, al igual que hace Sanji Zoro, sin contar que también se supone que debe de tenerlo en su forma avanzada para poder enfrentar al usuario de la fruta de la teletransportación. También tenemos el haki de armamento, que es importantísimo para que sus tiros escalen a un nuevo nivel en destructividad, porque ¿de qué sirve tener buena puntería si no tienes potencia en tus ataques? Pues eso. Y por qué no, aunque esto ya es mi opinión muy personal, debería despertar su haki del conquistador como buen bravo guerrero del mar. En sí, Usopp tiene muchas formas de evolucionar en este arco. Recordemos que Loki es el rey de las mentiras y tal vez tengan una conexión en cierta medida. Como digo, las posibilidades son casi infinitas para este Mugiwara, y más aún al saber que Usopp es muy fan de los gigantes. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que Oda ha dejado muchos elementos abiertos durante Egghead que se deberían cerrar en Elbaf, como en el caso del hombre de la cicatriz, que se dice que tiene una fruta del diablo y posee el cuarto Road Poneglyph. También está el niño que quería viajar con Shanks, haciendo paralelismo con Luffy cuando era chiquito, y además este niño tiene demasiadas vibes de Vicky el Vikingo, y puede ser alguien muy importante en el epílogo de One Piece. Además, también nos podrían contar más sobre los 4 dioses que en su momento nos contaron en la Isla del Cielo: el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la tierra y el dios del bosque. No se me ocurre mejor arco que Elbaf para que nos expliquen quiénes eran y cómo funcionan estos dioses. Por último, quiero comentaros una pequeña curiosidad sobre el nombre de Elbaf, porque al revés dice fable, que significa fábula en español, y una fábula es, y aviso que esto lo saqué de la Wikipedia, y dice: la fábula es un relato breve, escrito en prosa o en verso, donde los protagonistas son animales o cosas que hablan. Las fábulas se crean con la finalidad de educar a través de su moraleja. Esta normalmente aparece al final o al principio, o no aparece porque se encuentra en el mismo contenido de la historia. Esto me dio a entender que Elbaf va a tener una composición distinta a los arcos que conocemos, al igual que Wano, que fue separado entre actos del 1 al 3 y fue contada la historia como si se tratase de un teatro kabuki, que es una forma tradicional japonesa de contar historias, así que es probable que Elbaf también tenga su propia forma de contar la historia. Y con esto terminamos aquí el vídeo del por qué Elbaf va a cambiar toda la historia de One Piece. Como habéis visto, hay demasiadas cosas que conectan con Elbaf, y como dije al principio, todo lo que os he contado se va a quedar en nada con lo que nos tendrá preparado Oda. Ya os aviso que habrá una de fanservice impresionante. Es que imaginaros que Luffy actúe como en el principio de Wano, que luchó contra un luchador de sumo, pero esta vez contra un gigante, y se divierta con él transformándose en su quinta marcha y convertirse en un gigante y pelear contra él por las risas. Es que ya os digo que va a ser un arco impresionante. Le tengo muchísimas ganas y estoy seguro que va a ser mi arco favorito, superando cualquier arco ya visto en One Piece. Así que bueno, me callo ya porque ya estoy pecando un poco de fanboy. Gracias por escucharme, se os quiere mucho familia y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!